Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es hablar sobre un equipo que básicamente está siendo el mejor de la conferencia oeste en lo que llevamos de temporada, y esos son los OKC Thunder, un equipo joven en ascenso, con un candidato MVP en Shai Gilgeous-Alexander, con dos futuros All-Stars, posiblemente un All-Star, un segundo All-Star ya este año en Chet Holmgren y Jalen Williams, con piezas que realmente les contribuyen a la segunda unidad, con jugadores jóvenes en ascenso, con muchísimos picks. La verdad es que la situación en Oklahoma es excelente ahora mismo y siempre es posible hacerlo mal, pero en cierto modo lo tienen que hacer bastante mal para deteriorar o estropear esta situación. Eso no quiere decir que los Thunder vayan a acabar ganando un anillo en los próximos años, porque eso no se lo puede asegurar nadie, pero están posicionados para ser muy buenos ya este año y seguir dominando los próximos años. Pero en esta temporada creo que, si bien van de primeros ahora mismo en el oeste, les falta un paso para poder competir realmente por ganar un título. Y eso no quiere decir conseguir un Pascal Siakam, que ya no está disponible, ni un Zach LaVine, por favor, ni nada así, ni un Clint Capela. Hay mucha gente pidiendo pivots titulares para los Thunder. Los Thunder están muy bien con Oklahoma, de hecho, bueno, con Holmgren, perdón. Ahora haré una reflexión sobre esto antes de empezar a hablar de mis posibles ideas de intercambio. Pero eso, los Thunder están muy bien y creo que simplemente necesitan ajustar un par de cosas manteniéndose coherentes, siendo conscientes de que a largo plazo este equipo va a ser muy caro porque no solo Shai, sino también Jalen Williams y Chet Holmgren van a cobrar máximos, y eso implica que van a tener que gestionar sus finanzas. Así que nada, vamos a hablar de la situación de los Thunder, de qué es lo que creo que deben mejorar, de en que van muy bien ya, y vamos a proponer un par de intercambios, no hace falta más por Oklahoma tampoco, de cara a este cierre de mercado de intercambios para mejorar todavía más esta plantilla y hacerlos pues un equipo aún más serio de cara a estos mismos playoffs, ¿no? Y vamos a empezar entonces viendo la plantilla actual, en la que, como veis, de titulares ahora mismo estarían jugando Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jalen Williams y Chet Holmgren. Y luego en la segunda unidad están Cason Wallace con Vasily Micic, los dos juegan bastante, de hecho Wallace a veces juega de escolta, Isaiah Joe, Kenrich Williams, Ousmane Dieng y Jalen Williams, perdón. Y luego el fondo del banquillo están Tre Mann, Aaron Wiggins, que sí que juega, Davis Bertans y Alexei Pokusevski. Esta es la plantilla de los Thunder, es una plantilla buena, con un muy buen número uno en Shai Gilgeous-Alexander y buenos jugadores complementarios también. Pero hay que tener en cuenta varias cosas, y ahí viene un poco, de hecho vamos a volver a este plano. Vamos a ponernos un poco filosóficos con los Thunder. Oklahoma es una de esas ciudades, Oklahoma City, más bien, Oklahoma es un estado, esto es la ciudad con el nombre más ingenioso de la historia, Oklahoma City, ¿no? Es uno de esos destinos NBA que no son atractivos, y es la realidad. Pasa con Oklahoma, pasa con Utah, pasa con New Orleans, aunque tenga una gastronomía increíble, pues no es el destino más atractivo para los jugadores NBA. Pasa con Sacramento, pasa con muchísimos lugares, ¿no? De hecho, supongo que algunos seréis demasiado jóvenes, pero en general me imagino que la mayoría habréis visto Friends. No sé si lo recordáis, pero hay una etapa de Friends en la que Chandler se va a trabajar a Tulsa, Oklahoma, y ese es básicamente el ejemplo del sitio más turbio y absurdo y lejos de la ciudad, ¿no? Que se le ocurre a los guionistas de Friends cuando elige un destino. Eso, totalmente absurdo para mandar a Chandler, ¿no? Y es verdad que lo he estado comprobando en Google. Tulsa tiene 410.000 habitantes, Oklahoma City 690.000, o sea que podemos decir que es más grande, pero es el mismo estado. Y eso es un poco la visión que tienen en las grandes ciudades, ¿no? de Estados Unidos y en los mercados grandes de un sitio como el estado de Oklahoma en general, ¿no? Teniendo eso en cuenta, no va a ser un gran destino de agentes libres, no necesitan serlo, son muy buenos, tienen muchísimo talento interno, pero lo que necesita hacer Oklahoma es eso, desarrollar su talento interno. Lo han hecho de maravilla, han acertado en el draft, han conseguido proyectos de rehabilitación, digamos, como Isaiah Joe, que fue abandonado por los 76ers y ahora es un jugadorazo. Tienen a bastantes jugadores atados a largo plazo, pero eso no quiere decir que deban quedarse satisfechos con su situación actual y seguir así. Si sigue así, va a ser uno de los 3 mejores equipos del oeste en temporada regular, probablemente. Van a entrar en playoffs, van a dar guerra, seguramente pasan de primera ronda, y en segunda ronda puede que se empiecen a encontrar con obstáculos. Pero tienen la posibilidad de aprovechar alguno de los jugadores que tienen ahora mismo en rotación, o algunos de los jugadores que tienen que ni siquiera está jugando y con contratos grandes, para reforzar su rotación. Eso no quiere decir cambiar drásticamente el equipo, ni mucho menos, pero conseguir algunas mejoras. Y es que una cosa en medio de todo esto a tener en cuenta es que, como decía, van a tener un equipo muy caro en el futuro. Todavía no, porque Jalen Williams y Chet Holmgren están en su segunda temporada, pero cuando empiece el quinto año de ambos jugadores, o sea, dentro de 3 años, van a estar cobrando muchísimo dinero, y por eso tienen que desde hoy controlar ya sus finanzas y no fichar a un jugador que cobre $30 millones a lo largo de los próximos 5 años, como Jerami Grant, porque eso puede afectarte después. Teniendo eso en cuenta, he estado pensando un poco en qué puestos podrían intentar mejorar
Y os marco aquí algunas de las posiciones que creo que podría mejorar. Eso no quiere decir que estos jugadores sean malos, ni mucho menos. De hecho, Cason Wallace es increíble. Pero es cierto que Cason Wallace es increíble, pero es un novato. Y de cara a los playoffs, si pudieras conseguir a alguien con más experiencia, no mueves a Cason Wallace. Obviamente a largo plazo es un jugador espectacular, pero tal vez estaría bien afirmar un poco esa posición de base suplente. En el quinteto titular, cambiar a Josh Giddey, que Josh Giddey pase a la segunda unidad o que sea intercambiado, porque llevo diciéndolo más de un año y medio, creo, independientemente de que ahora problemas legales. Bueno, ahora se supone, la policía ha cerrado la investigación, creo que la NBA está investigando aún. Pero independientemente de eso, yo ya durante la temporada pasada decía que Josh Giddey es el jugador que no encaja en este equipo. Y ahora que hemos visto a Chet Holmgren todavía más, ¿no? Pero en el quinteto titular, que Lu Dort juegue de escolta, que Jalen Williams juegue de alero y que tenga un ala pivot real que ayude en el rebote, que ayude con la fuerza física, que realmente les dé otro nivel de tamaño, sería lo ideal, porque no creo en absoluto que Oklahoma ni quiera ni deba buscar un pivot para ponerlo de titular al lado de Chet Holmgren y poner a Chet Holmgren de 4. Como más brilla Chet es como está jugando ahora mismo. Y sí, es delgado. Hay veces que lo van a superar físicamente. También es una bestia defensiva, un jugador tremendo a nivel ofensivo y que espacia el campo y les permite jugar con líneas abiertas de cara a canasta, lo cual permite que Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams, que son muy buenos penetrando a canasta y finalizando en el interior, tengan huecos. Necesita a Chet de 5. Yo estoy convencido de esto. No me gusta la idea muy habitual que menciona mucha gente de ir a por Nick Claxton, Clint Capela, cualquier pivot que aporte rebote, pero no tiro. Y por eso creo que lo que necesitan hacer probablemente es eso, repuntar a una de esas posiciones. En el ala en general les falta profundidad. Kenrich Williams y Ousmane Dieng son al final el alero y ala pivot suplente. Está por ahí también Aaron Wiggins. Jalen Williams es el pivot suplente. Y no creo que deban reforzar todo. Tampoco les va a dar para reforzar todo sin sacrificar jugadores que no quieran sacrificar. Pero tienen contratos intercambiables, contratos que no les importan demasiado, la verdad. Y al final sería absurdo por su parte no aprovechar esto para intentar mejorar de cara a esta misma temporada. Y aquí os he marcado en verde algunos de los jugadores que creo que podrían plantearse intercambiar. Y en total estos jugadores suman unos 36 millones de dólares en salario, con lo que puedes intercambiar hasta por 40 y algo millones si quisieras moverlos a todos. Josh Giddey, lo que decía, creo que no encaja a largo plazo en Oklahoma. Eso no quiere decir que deban moverlo ya, porque ahora mismo está en el momento en que su mercado está más bajo con diferencia. O sea que creo que simplemente menciono la posibilidad de moverlo. Trey Mann cobra 3 millones, no es importante en este equipo, tiene un año más de contrato aparte de este. A un equipo seguro que algo le interesa, aunque tampoco muchísimo. Ousmane Dieng está en su segunda temporada después de ser un pick de lotería. Yo sigo creyendo que es un proyecto muy interesante a largo plazo. Hay mucha gente que lo odia porque a día de hoy no es un buen jugador, pero es cierto que si lo puedes utilizar como pieza de intercambio junto con alguna otra cosa para conseguir a alguien que te aporte ya y al mismo tiempo no sea un jugador de 35 años que vayas a perder en un año, creo que es interesante. Davis Bertans es un contrato que se termina, o casi se termina, tiene como 4 millones garantizados el próximo año, de 17 millones, y Pokusevski cobra 5 millones y no es un jugador en NBA, probablemente. Así que eso, entre todos estos jugadores tienen varias posibilidades de intentar mejorar la plantilla, y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, porque voy a plantear, son un par de intercambios, no vamos a volvernos locos, de hecho ni siquiera vamos a plantear un intercambio de Josh Giddey, porque como decía, creo que está jugando el peor baloncesto de su carrera, probablemente, ahora está un poco mejor que al comienzo de la temporada, y creo que su valor no podría ser más bajo en relación a lo que llegó a ser el valor de Josh Giddey hace un año, cuando creo que debían haberlo intercambiado. Y yo creo que les compensa probablemente esperar al verano y ahí ya verán qué hacen, a menos que haya una oferta realmente interesante. Pero con respecto a la posibilidad de mejorar la plantilla, no es tan complicado y creo que pueden hacerlo. Y al final la realidad es que sabemos que Oklahoma puede poner una de las mejores ofertas en el mercado. Y creo que el jugador más interesante para este equipo es Kyle Kuzma. Y sí, Kuzma tiene sus carencias. Kuzma es un tío además muy polémico porque viene de los Lakers, donde fue muy popular y eso hace que tenga fans y también muchos haters, pone números muy vacíos en Washington, pero es un tío que ha demostrado ser capaz de defender un nivel adecuado, no altísimo, pero un nivel adecuado en la posición de pivot y que se mueve bien en el ala, que ha ganado un campeonato con los Lakers como jugador de rotación al final, capaz de tirar de tres, capaz de crear un pasador competente también y un jugador completo. Y el motivo por el que más me importa esto, sinceramente. Kuzma tiene un contrato de 4 años, un contratazo. Cobra 25 millones de dólares ese año, pero ese contrato baja de 25 a 23, a 21 y a 19. Y eso es lo que necesitan los Thunder, un contrato que puedan permitirse, aun cuando empiecen a cobrar sobre otros jugadores. Kuzma encaja a nivel de línea temporal, es un poco mayor, pero creo que tiene 2 años más que Shai Gilgeous-Alexander. No es un jugador que dentro de 2 años esté en el ocaso de su carrera, ni mucho menos.
Y Washington quiere sacar valor por Kuzma. Y creo que es posible que los Thunder ofrezcan más valor que nadie. Y es que aquí he propuesto un Davis Bertans más Ousmane Dieng más 2 primeras rondas. Una de esas primeras rondas como mínimo tendría que ser una de las de 2024, que no son muy valiosas porque si no estamos hablando de demasiado valor. Pero si eres Washington y te dan la opción de conseguir Ousmane Dieng, que es interesante de verdad, con Bilal Coulibaly podrían ser dos jugadores muy interesantes a largo plazo. Y 2 primeras rondas por Kuzma. Yo creo que lo haces. Si pudieran colar esto, en vez de con Ousmane Dieng, con Alexei Pokusevski, que a nivel salarial cuadra igual, Bertans, Pokusevski, 2 primeras rondas, obviamente yo haría eso primero y me mantendría bien, pero si no, yo creo que esto de verdad les vale la pena. Ponen a Kuzma a la pivot titular con Jalen Williams de alero, Ludor de escolta, Josh Giddey pasa a la segunda unidad, donde tiene más oportunidades de amasar el balón, que es lo que mejor le viene, porque no es un buen tirador, aunque a veces meta sus tiros, y creo que haces mucho más coherente el equipo. Y ya está, con esto en cierto modo ya podrías cerrar tu cierre de mercado. Yo si soy los Wizards estoy encantado con Dieng y 2 primeras rondas por Kuzma, y si soy Oklahoma tengo un titular por 4 años más y un jugador que luego puedo utilizar como pieza de intercambio si de verdad necesito hacer una mejora diferente. El contrato de Kuzma más el de Ludort suman 30 y algo millones de dólares con facilidad, ¿no? Pero hay un movimiento más que creo que pueden hacer, porque al final necesitarían reforzarse un poco más en el halo, o como mínimo reforzarse un poco más en la posición de pivot. No hay tantos jugadores intercambiables una vez ya has movido a Davis Bertans, pero tienes un par de salarios más que creo que es interesante mover, y por eso yo propondría un intercambio más, y es entre los Thunder y los Jazz, para conseguir a Kelly Olynyk, que puede jugar a la pivot suplente, o puede jugar de pivot suplente, que aporta lo que necesitan los Thunder, o lo que quieren los Thunder en un big: versatilidad, capacidad de pase, capacidad de tiro, un jugador inteligente y hábil. Es cierto, no es el mejor atleta, no es el mejor reboteador, pero encaja en el estilo de juego de Oklahoma. Y eso es lo más importante. El entrenador de los Thunder, McDonald, que es un tío que salió de la nada y lo está haciendo de maravilla, prima mucho la defensa, la movilidad y el saber hacer ofensivo. No importa tanto que seas muy fuerte y muy grande y muy atlético si no sabes pasar el balón o no sabes tirar. Y Olynyk encaja de maravilla en ese esquema. Y es un agente libre en verano, podrían renovarlo no a un precio muy alto por un par de años, o podrían dejarlo ir, pero como alquiler de un año, mueves a Pokusevski, que da igual, mueves a Tre Mann, que sinceramente da igual, y a los Jazz tal vez les interese, está en su tercer año, todavía es joven, tal vez con una oportunidad en Utah pueda hacerse un hueco, y no creo que aquí los Thunder deban mover una primera ronda, me parece que hay... que el valor de Olynyk en general no va a ser tan alto, a menos que un equipo muy de finales de primera ronda del draft ofrezca un pick 27 o 28 por Olynyk, que en un principio creo que con 3 o tal vez 4 incluso segundas rondas puedes conseguir a Olynyk. Y es el jugador que redondea esta plantilla, en mi opinión. Y con esto vamos a ver cómo quedaría la plantilla. Y... bueno, sacamos la cámara mejor. Básicamente, como decía, cambiaríamos el quinteto titular. Entraría Kyle Kuzma en esa posición de la pivot y creo que les ayudaría muchísimo. A Josh Giddey lo he puesto como alero suplente por ponerlo en algún lado. Eso, sería el líder de la segunda unidad, básicamente. Y a Kelly Olynyk lo he puesto como como pivot suplente con Kenrich Williams de 4 suplente. Al final juega mucho a la pivot también Kenrich. Olynyk a veces jugaría de 5, a veces de 4 con Jalen Williams de 5. Si está lesionado Chet Holmgren lo puedes meter como pivot titular y no es un mega pivot, pero aporta. Y básicamente tienen dos mejores jugadores en la rotación a cambio de jugadores que no eran tan relevantes o que todavía estaban en vías de desarrollo. Y siguen teniendo a Isaiah Joe, siguen teniendo a Cason Wallace, siguen teniendo a Aaron Wiggins, que es un buen jugador. Y ahora tienen 2 huecos en la plantilla adicionalmente. ¿Y qué puedes hacer con esos 2 huecos en la plantilla? Obviamente ya no hay muchas opciones de hacer fichajes, ¿no? Pero pueden tal vez convertir uno de esos jugadores en contrato dual para uno de los huecos, incluso comerse algún contrato por la mínima del veterano de algún equipo que necesite liberar espacio o necesite hacer un hueco en la plantilla a cambio de una segunda ronda para recuperar un poco de valor. Al final, el jugador número 15 de tu equipo no va a jugar. Y en lo que respecta a los jugadores en contrato dual, en la posición de escolta suplente, encaja bastante bien Lindy Waters. Ya estuvo el año pasado en contrato al final del año con los Thunder. Es un buen tirador de 3, pelea duro en esa posición de escolta. Yo creo que se merece un contrato y le podrían ofrecer el típico contrato muy barato de 4 años por la mínima básicamente. Y eso, ocupas un hueco con Lindy Waters, te queda uno libre, o haces algún fichaje de última hora, o te comes algún contrato de algún equipo y te llevas una segunda ronda. Y al final el resultado final es que tienes un equipo mejor para este año, que sigue siendo sostenible a largo plazo, que es lo más importante. El contrato de Kuzma no es un problema, como sí que lo podrían ser otros, o el tener que lidiar con la agencia libre un jugador importante este año. Oye, una Anunoby me encantaría para los Thunder, pero el riesgo de, bueno, ahora ya están los Knicks, ¿no? Pero el riesgo de intercambiar por él y perderlo en verano, o tener que pagarle un máximo y limitar tu situación salarial, es un problema que no creo que los Thunder deban tener que gestionar ahora mismo porque tienen otras prioridades, y por eso alguien que viene ya recién firmado es muy útil. Y nada, con esto hemos acabado con mi vídeo hablando un poco de la situación de los Thunder, de por qué creo que
Hay cosas que no deben buscar, como el típico pivot tradicional que mucha gente quiere, y porque creo que hay opciones en el mercado este año para cerrar la plantilla sin tener problemas en la agencia libre a largo plazo, sin tener ningún tipo de problema o sin llegar a perjudicar realmente el futuro del equipo y mejorando mucho más en el presente. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.